Estamos más solos que nunca en este mundo masificado, que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Fratelli Tutti es un llamado a todos a vivir en común unión, en fraternidad, a vivir como hermanos todos. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Qué honor de veras poder estar nuevamente acá con ustedes, pero hoy en este lado, donde voy a poder pues llevar el mensaje del Señor. Y esta noche vamos a hablar de algo muy especial que nos ha dejado nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en esta exhortación, en esta carta encíclica, Fratelli Tutti. Que yo pudiera decirle también Tutti Fratelli. Y tú también podrías decirle igual, Fratelli Tutti o Tutti Fratelli. Porque al final la traducción es hermanos todos. O podría ser todos, hermanos. Podría ser así porque la actitud a la cual nos invita y nos exhorta nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en esta carta es al amarnos todos. O todos amarnos. Amarnos para ser hermanos, para que todos seamos uno solo, ¿sí? Que entendamos realmente que el Señor ha iluminado a Papa Francisco para que por medio de esta exhortación podamos todos amarnos, tener esa fraternidad, tener esa fidelidad realmente unos con otros, esa amistad social, ¿sí? Y es que él nos habla propiamente de esto en esta exhortativa. Y nos repite una y otra y varias veces en la misma la necesidad de ser más amigos, de ser más hermanos, de ser más fraternos unos con otros. Porque cuando dejamos de amar, dice él en su carta, dejamos de ver al más necesitado, al más débil. Se pierde el amor al prójimo. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde queda la dignidad humana? Esa dignidad humana que Él nos ha dado a todos como seres, como hijos suyos, como creación suya. Esa dignidad humana que es tan importante mantenerla, pero mantenerla con una mirada hacia el otro. Esa dignidad humana que muchas veces pierde cualquier hermano porque tú lo haces de menos, porque yo lo menosprecio, porque muchos lo tratan en forma racista, marginal, porque los tratamos distintos por ser, según nosotros, de otro extracto social. El día de hoy, el tema que vamos a intentar desarrollar con ustedes acá es la doctrina social dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de la doctrina social dentro de la iglesia, nos basamos propiamente en esta carta exhortativa. Porque yo quisiera darle vuelta al título y decir la iglesia dentro de la sociedad, para que sea un poco más entendible. Y poder encontrarnos realmente en ese camino de esperanza que Él nos invita a poner al servicio de los demás. Ese camino de esperanza que muchos ya no lo encuentran. Ese camino de esperanza que se hace a veces demasiado lejos para ti, para mí, para muchos hermanos. Ese camino de esperanza que en este momento que vivimos esta pandemia se siente tan lejos, tan distante o no existente. Ese camino de esperanza que podríamos pues asemejarlo o intentar reflejarlo en aquella enseñanza de la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, ahí en su capítulo 10, versículos del 25 en adelante, que nos habla del buen samaritano. Ahí donde podemos encontrar ese reflejo que nos invita a tener una cultura de encuentro.
una coherencia social en nosotros como cristianos, tanto en lo social, en lo político y en lo religioso. Y ojo con esto último que mencioné, lo religioso, porque nosotros somos hijos de Cristo y por lo tanto somos cristianos. Y como un buen cristiano debemos de ser coherentes en esta unión social. En esta unión social que nos invita a ser coherentes en lo social, a ser coherentes en lo político, pero también en lo religioso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermano y hermana, aquello de que de este lado soy así, pero cuando estoy en el otro lado soy distinto? Aquello de que la moneda tiene dos caras. Una cuando estoy ante mis hermanos de la iglesia, ante aquellos que me aman y que por lo tanto se merecen todo mi amor. Una que nos ponemos cuando estamos delante del sacerdote o delante de alguna autoridad eclesial y somos pues unas personas muy íntegras, muy justas y vamos luchando hacia la santidad, pero que cuando estamos afuera en el mundo, allá donde está la sociedad, ahí donde está nuestro trabajo del día a día, ahí donde están nuestros estudios del día a día, ahí donde podemos compartir y vivir pues la vida que la sociedad nos permite vivir hoy en día, que por cierto no es muy justa ni muy segura, pero que es donde debemos de estar, porque somos seres sociales. Mostramos otra cara. Mostramos una cara de imprudencia, mostramos una cara de impaciencia, mostramos una cara muchas veces de amargura, pero lo más preocupante es que mostramos una cara de poco o falta de amor. O tal vez sin amor. Porque no me preocupo en los demás. Me preocupo más bien en mi yo, en mi ser. ¿Sí? Y se nos olvida que todos somos hermanos y que tenemos un reconocimiento mutuo como hijos e hijas de Dios, hermanos todos. Se nos olvida que todos tenemos la misma carne, esa carne que Dios nos dio, porque Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Se nos olvida que habitamos en la misma casa. Ahí nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, también nos invita en la casa común, esa carta exhortativa que nos dice que es nuestra casa, el mundo, la tierra, lo que Él nos dio para habitar. Pero lo más importante es que se nos olvida que tenemos un mismo Padre. Un mismo Padre que nos ama por igual. Un mismo Padre que, como dice en Mateo 5, deja salir el sol para buenos y malos. Deja caer la lluvia para justos e injustos. Un mismo Padre que no tiene ninguna reserva. Un mismo Padre que no tiene controversias como la que tiene el ser humano. Pero no es difícil realmente encontrarnos en ese camino de esperanza, ese camino de esperanza que encontró nuestro santo patrón San Francisco de Asís, y del cual él menciona acá en esta carta. Ese camino de esperanza que él encontró y que dio como ejemplo en su santidad a amar a todo aquello que había sido creado por Dios. Y le ponía un poco más de énfasis en el ser humano igual que él. Y eso es lo que se nos motiva hoy en esta exhortación, en esa doctrina social que debe ser aplicada en la iglesia o que la iglesia debe de hacer que esa doctrina social encaje en nuestro caminar también. Porque como iglesia somos parte de la sociedad. Y muchos dirán, sí, pero es que yo no soy político. Y a mí, por lo tanto, eso de la política no me interesa en nada. ¿Sí? Y muchas veces decimos también, es que, ¿para qué me voy a preocupar por aquellos hermanos que por bolitos o por drogadictos o porque no han sabido pensar?
están viviendo en la calle, o están aún en la cárcel, o están en el hospital, y se nos olvida que son nuestros hermanos, los que Dios ha creado y que se visten al igual que nosotros de la carne que Él nos dio, y que habitan la misma casa del Padre, esta casa que es la tierra, el globo terrestre, el universo, todo lo que Dios nos permite. Y se nos olvida aún más que somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Y entonces la iglesia se desprende y se desatiende de lo que es la doctrina social. Esa doctrina social que nos invita a estar dentro de la política. Y por eso les decía, muchos decimos, es que yo no soy político. Yo no vengo para hacer carrera política. Pero más sin embargo, hoy nos invitan a hacer una mejor política. Y se nos hace una pregunta muy especial en la carta. Y dice, ¿puede existir la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Que sea una suma de voluntad de individuos y avance hacia la justicia para todos. Que lleve la dignidad humana al centro y tenga caridad social como eje, como centro. ¿Sí? Que afronte los problemas del mundo de hoy y renueve las estructuras y organizaciones sociales. Que se abra a todos y globalice los derechos humanos más básicos. Y cuando hablamos de los derechos humanos más básicos, ¿a cuáles nos referimos? Y vamos a tocar uno que es muy importante, el derecho a la vida. Hemos llegado al extremo y por eso el Papa Francisco dice que a él le preocupa el momento en que el ser humano, pensando solamente en su interés personal o familiar, deje de amar. Y ahí sería totalmente el desprendernos de ser hijos de Él. Porque si dejamos de amar, empezamos a actuar como se actúa hoy en día, con una indiferencia total. Un frío escandaloso, porque ya no nos preocupa nada de lo que le pasa al hermano, de lo que se oye día a día en las noticias, de lo que se lee en los periódicos, ¿sí? De esos hermanos que hoy le quitan la vida al otro hermano por una nada, como lo es un celular, como lo es robarle una motocicleta, como lo es robarle un vehículo. Cuando nosotros nos portamos en esa total indiferencia o ese frío escandaloso, como dice él en su carta, y dejamos de ver la necesidad que hay que nosotros como cristianos seamos un aporte de una buena política en nuestra sociedad y podamos reclamar realmente que se cumpla con la protección y la entrega de estos derechos básicos, como lo es el derecho a la vida, como lo es el derecho a la salud, ese derecho que está tan totalmente descuidado porque los gobiernos no han pensado realmente en la necesidad que tiene la población de ser atendido en sus necesidades de salud. Más bien se han enriquecido con esos actos corruptos que solamente dan una imagen supuesta de protección al pueblo de Guatemala o a todos los pueblos del mundo y que solamente les sirve para que ellos tengan más poder y más dinero y puedan reelegirse la cantidad de años que ellos necesiten sin que haya una realmente oposición social de parte de un pueblo bien doctrinado como lo es la iglesia y disciplinado que pueda aportar mucho más a la estructura social política que debe de haber y religiosa en todo país, en todo el mundo. Una actividad de una política realmente mejor que pueda entrar en el diálogo y la amistad. Un diálogo que respeta el punto de vista del otro. También buscar la amistad social en el encuentro con los más desfavorecidos.
Así podemos hacer más, curar las heridas del desencuentro y restablecer sobre todo la paz. Encontrar o reencontrar esos caminos, ese camino que da la verdadera reconciliación, que se alcanza de manera proactiva en el conflicto, superándolo a través del diálogo. Así llegaremos realmente al perdón y lograremos la reconciliación. Pero esa manera proactiva es en la cual nosotros, como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos de todos, debemos de actuar. Porque recordemos que el proactivo es la persona que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a los problemas o necesidades futuras. Y ahí es donde viene el reto, hermanos. Ahí es donde viene el reto, para que todos aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios, aquellos que amamos al Señor, aquellos que le seguimos, aquellos que le servimos y que Él ha sido digno y misericordioso de llamarnos a nosotros por nuestro nombre, para que seamos hijos suyos, para que estemos al servicio del más necesitado, aquel que ha sido marginado, aquel migrante que viene en busca de unas mejores soluciones que las que tiene en su país y que muchas veces preferimos ponernos de obstáculo, como se pudo ver en esta última caminata que hubo de Honduras para acá a Guatemala, donde las fuerzas, las autoridades, pues fueron una barrera total, un obstáculo para estos hermanos, que no dejaron que ingresaran a Guatemala porque podíamos ser contagiados aún más de lo que estamos contagiados de este virus que hoy nos visita en el mundo entero, no solamente en Guatemala. Porque pensábamos que era más sano cuidarnos nosotros mismos de estos hermanos que podían venir contagiados, que poderles dar un albergue, que poderles dar alimentos, que poderles dejar que pasaran y que vivieran con nosotros, tal vez si no tenían dónde vivir, o encontrar un lugar propicio para que ellos pudieran posar. Y entonces tomamos el papel de aquellos vecinos que cerraron sus puertas a Jesús cuando él no tenía dónde nacer, ni María lugar donde dar a luz, ni José donde poder acomodar a María para que diera luz. Y entonces cerramos nuestras puertas, apagamos nuestras luces y nos encerramos como todos aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús, de que Jesús naciera ahí donde ellos estaban. Porque Jesús está en todas partes. Y entonces como religiosos debemos de estar siempre preocupados de esa relación al servicio de la fraternidad en el mundo. Evitar la discusión, la confrontación y a veces la violencia. ¿Sí? Que no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino en sus deformaciones. Entre las religiones es posible establecer la amistad, la paz y la armonía. El punto de partida debe de ser la mirada de Dios. Porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y les hablaba de aquella lectura que hoy quiero asemejar, que hoy quiero identificar plenamente en nuestra vida actual. Y que hoy te invito a ti a que le pongas atención. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y leo la palabra en el nombre de Dios. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?
El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de su cuidado. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos personajes encontramos en la palabra del Señor? De primero, un maestro de la ley que quería cuestionar o poner a prueba a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido cuestionar a Jesús el por qué no se hace nuestra voluntad? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido entrar en confrontación en lo que Él nos dice que debemos de hacer con lo que yo quiero hacer? ¿Cuántas veces no hemos sido como el maestro del cual cita la palabra? Que queremos ponerle trampas a Jesús. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros también? En ese primer personaje, en el que inicia el evangelio que acabo de leer. Dice que venía bajando un hombre como tú, como yo, un hombre común, un hombre que tal vez sale a trabajar todos los días y que se expone a ser asaltado, como muchos son asaltados. ¿Sí? Un hombre que fue asaltado, golpeado y hasta le despojaron de su ropa y lo dejaron ahí tirado medio muerto. ¿Cuántas veces tú no ves eso en nuestro mundo actual? ¿Cuántas veces no encuentras tú al mismo personaje del cual nos habla el evangelio en nuestra vecindad, en nuestras colonias, o sencillamente en la ruta que tú utilizas todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar? O las señoras en ese caminar hacia el mercado a traer sus quehaceres, sus compras. ¿Cuántas veces no encontramos a ese mismo personaje que habla la Biblia? O aún más, ¿cuántas veces no hemos sido nosotros como ese personaje que hemos sido asaltados, que hemos sido golpeados? Y que la indiferencia de hoy en día, de la cual hablaba yo al inicio, ese frío, esa frialdad de la cual habla la carta Fratelli Tutti,
no nos deja ser más como San Francisco, de amar a aquel que está necesitado. Otros personajes de los cuales habla el Evangelio y de los cuales hoy podemos escuchar mucho en las noticias son los bandidos. Hombres que lo despojaron, dice, hasta de su ropa. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Otros personajes de los cuales hablan el Evangelio y de los cuales hay muchos hoy en día. Y no es que quiera ser político, sino que sencillamente quiero extender un poquito más allá de la realidad propia que estamos viviendo y que es parte de nuestra doctrina social. ¿Cuántas veces no escuchamos de gente usurera que ha dejado a la gente hasta sin ropa, no digamos sin casa, sin carros, sin sueldos y sin puntos, como dicen muchas veces los anuncios? Porque la gente no ha tenido para pagar sus créditos y ha sido despojada de todo. De todo. Y eso lo ha hecho salir a la calle a buscar posada. Porque tiene una familia. Porque tiene que buscar un albergue para su familia. O peor aún, tiene que buscar alimentos para aquellos que tiene que mantener él. Y muchas veces han llegado a tu puerta, a mi puerta, a tocar con la necesidad de la cual estoy hablando. Y muchas veces hemos cerrado nuestra puerta. O muchas veces han llegado a la ventanilla de tu carro a pedirte una ofrenda. Una limosna, porque no es ofrenda, es una limosna. Y todo por aquellos bandidos que los han despojado de todo. Aquellos enriquecidos de poder, aquellos que están enriquecidos realmente porque sus bolsas se están llenando de dinero, porque han entrado en el trámite de la corrupción, en ese juego tan sucio que no los hace más que pensar en sus propios intereses y no abrir sus ojos un poco más, o su corazón, como dice nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en su carta. Que nuestro punto de partida sea esa mirada de Dios. Porque Dios no ve con los ojos, ve con el corazón. Y después de haber quedado este hombre muerto, vamos a mencionar a otro personaje. Y ese otro personaje es el sacerdote que venía bajando camino a donde estaba este hombre medio muerto. Y que sencillamente, dice la palabra, lo rodeó, aún conociendo de la ley de Dios, aún siendo una persona que estaba al servicio de Dios, una persona que se entendía, estaba junto con Dios. Y que dice amar al Señor, ¿sí? Y que dice amar al Señor, un sacerdote. Posteriormente venía un levita. Y cuando yo estaba haciendo esta reflexión, me puse a pensar yo, ¿podría yo estar calificado como un levita, un servidor del Señor? Aquel que ha llamado al Señor, ya no para decirle siervo, sino amigo. Aquel que ha compartido y ha recibido del Señor tantas bendiciones, pero que le fue mucho más fácil redondar, pasar por un lado, hacer de ojos ciegos y seguir su camino, velar por su interés, al igual que el sacerdote. ¿Sí? Y por último, pues podemos ver al samaritano, aquel que en su época era discriminado, aquel que en su época era mal visto, porque se les reconocía como paganos, aquellos que no creían o no amaban al Señor, aquellos que no ofrendaban al Señor. Ese samaritano tuvo piedad y compasión y misericordia del necesitado.
Ese samaritano nos invita y nos exhorta a seguir su ejemplo. Ese samaritano es del que habla nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación. Ese samaritano es el cual él quiere que tú y yo imitemos y que adoptemos esa postura de él, de amarnos todos, sin fronteras, sin confrontaciones, sin ver si el hermano es de mi extracto social o no es de mi extracto social, sin preocuparme si vive en San Francisco o no vive en San Francisco, sin preocuparme si es del grupo de oración de Renovación Carismática Católica o no, San Francisco de Asís. Abrir más nuestro corazón. Esto es lo que el Papa quiere en nosotros. Esto es lo que el Papa nos habla en su numeral 276. Porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y la iglesia, dice acá, tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. No pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares. Esto es la iglesia, abierto, para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor, y aquellos que Él ama con predilección. Una casa de puertas abiertas. La iglesia es una casa con las puertas abiertas, porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de su sacristía para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tener puentes, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Numeral 276 de la carta exhortativa de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Yo espero, hermano, que como iglesia que somos, porque todos somos miembros de una iglesia, recordemos que todos estamos vestidos de la misma carne. Recordemos que todos vivimos en la misma casa. Y lo más importante y que no se nos debe de olvidar, recordemos que todos somos hijos del mismo Padre. Yo espero que este mensaje pueda abrir un poco más tu expectativa como servidor al Señor. Que te motive, como espero me motive y me ha estado motivando mucho la lectura de la misma, a ya no ver con los ojos del hombre, sino más bien con los de Cristo, porque Él ve con el corazón. Yo te agradezco, hermano, por ponerme atención un poco. Espero que este mensaje haya sido de mucho bienestar para todos y cada uno de nosotros. Te invito a leer la carta exhortativa y a ser más como San Francisco de Asís, ese ejemplo que motivó a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a escribir la misma. Esta carta fue escrita en junio del 2020, ya cuando estábamos viviendo este virus, este COVID-19, esta pandemia que hoy seguimos viviendo y que nos hace más humanos, porque tenemos a la vista, cerca de nuestros hogares, la necesidad de un hermano que, al igual que aquel que despojaron de todo, a veces está medio muerto y nosotros no nos enteramos. Hoy te invito a que me acompañes en esta pequeña oración y digamos todos juntos: Señor Padre de la humanidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Padre bueno, de todo corazón te pido, Señor Jesús,
que en nuestros corazones queden las palabras de nuestro pastor, de nuestro guía, de quien tú has puesto a la dirección de nuestra Santa Iglesia Católica, del Papa Francisco, que por medio de sus exhortativas y sobre todo sobre la carta que hoy estamos leyendo, Fratelli Tutti, todos hermanos o hermanos todos, podamos entender la necesidad de apoyar a aquellos a los cuales tú amas con todo tu amor, de los más necesitados, de aquellos que al igual del hermano que fue asaltado, despojado y dejado medio muerto, tú nos pones como oportunidad para poderte amar más a ti. Tú nos pones como ejemplo, Señor, como una prueba en nuestra vida para ver qué tanto te amamos a ti. Porque claramente tú nos has dicho por medio de tu palabra, Señor, que aquel que dice amarte a ti, pero no es capaz de amar a su prójimo, es un mentiroso. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque sé también, Padre bueno, que tu palabra ha llegado allá, donde hay necesidad. Y hoy le estás dando, pues, la esperanza de un nuevo camino. La esperanza de que pueden encontrar ese camino que eres tú. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Porque la esperanza está puesta en ti. Gracias, Padre bendito, por estrecharnos, Señor, con tanto amor. Por hacernos sentir y hablarnos tan claramente, Señor, de lo que debemos de hacer. De abrir nuestras puertas. De ser padre y madre para aquel que está necesitado. De poder llevar tu luz, Señor, allá donde todavía no ha llegado esa luz. Donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, Señor. De poder, Señor, manifestar que nosotros seguimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, a un Dios que tiene una mirada grande, porque no ve con los ojos, sino que ve con el corazón la necesidad del más necesitado. Bendito, alabado seas por siempre, Señor, y a ti, Madre buena, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que siempre intercedes por cada una de las necesidades, Madrecita de amor, hoy te digo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él.